Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré el Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela a Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salve el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor,
como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ese es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo había de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía esta mañana uno de mis hijitos monjes que uno de los evangelios quizás más difíciles de interpretar es este, porque se refiere al misterio más elevado de nuestra fe. Misterio escondido de la Trinidad es el más elevado, pero todo aquello por lo cual el Verbo se hace carne es misterioso. Y todo lo que confluye en el misterio de la Eucaristía es de sumo misterio. Por eso nosotros decimos después de la consagración del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, misterio de la fe. Es un misterio enorme, la Eucaristía, que nos sobrepasa enormemente. Históricamente este sermón el Señor lo realizó en la sinagoga de Cafarnaúm un año antes de entregarse a la pasión. Justamente un año antes, es decir, se acercaba la Pascua
El Señor, como sumo sacerdote que es, quería ya empezar a preparar el terreno de este gran misterio para que los apóstoles, llegado el momento, pudieran creer en el misterio de la Eucaristía. Todo el capítulo 6 del evangelista San Juan se desarrolla poco a poco, primero con la multiplicación de los panes y de los peces, que da motivo para hablar sobre el pan de vida, y luego el Señor dice precedentemente este evangelio: aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, tiene en presente la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hablando de estas cosas, entonces, comprenden algunos y otros no. Misteriosa la comprensión de los intelectos humanos. Es decir, nosotros a veces queremos comprender todo desde la lógica humana, y el misterio de la fe, todo lo que es misterioso, lo que nos revela Dios, sí tiene alguna explicación racional, sí, claro que sí, pero no lo podemos, diríamos, desarrollar en plenitud con nuestra propia razón, porque excede notabilísimamente la comprensibilidad humana. El misterio es misterio. Y no podemos nosotros entenderlo o encerrarlo en la propia razón. Aquello que un día San Agustín quería entender el misterio de la Trinidad, se paseaba por la playa y vio un niñito que estaba haciendo un pozo y quería traer toda el agua del mar a ese pozo. Y eso es imposible, dijo Agustín. Así es tan imposible como tú quieras comprender el misterio de la Trinidad con tu cabecita. Así nos pasa algo similar con el misterio de la Eucaristía. Nos sobreexcede. ¿Cómo este hombre? Escuchaban a un hombre, aquellos que estaban, los discípulos, en la sinagoga. Imagínense, allí sentaditos contra la pared, Jesucristo en medio, predicando la razón de su venida, porque la razón de su venida fundamentalmente es el misterio de su sacrificio, pasión, muerte y resurrección. Salvar al hombre y dejarle el antídoto contra la muerte, que será, por decirlo así con San Ignacio de Antioquía, el antídoto contra la muerte, que es la Eucaristía. Aquel, escucha bien, que come la carne de Jesús y bebe su sangre, tiene vida. ¿Qué vida? Si nosotros tenemos la vida natural, la vida sobrenatural, ¿cuándo vamos a entender esto? Porque nosotros también ponemos obstáculos, si no, no nos apartaríamos de la comunión del Señor, comunión frecuente. Lo entiendes bien, cristiano. Aquel que come, vive en comunión, comulgando, tiene la vida del cielo, la vida de Dios en su alma. Y aquel que no tiene la vida de Dios en su alma. Tenemos la vida del cuerpo por medio del alma, pero el alma tiene que vivir con la vida de Dios, y eso lo da la comunión. Comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús es tener la vida eterna. Esto significa que cuando nosotros vamos comulgando, no solo se va beneficiando el alma, va desarrollándose, creciendo, todo aquello que el pan, dice el Concilio de Florencia, hace con nuestro cuerpo. El pan nos sustenta, nos alimenta, nos nutre, nos da las fuerzas para poder, diríamos, andar en nuestra vida. Todo eso lo hace el misterio de la Eucaristía en el orden sobrenatural. Nos sustenta en la vida de Dios, nos alimenta, nos hace crecer y nos da la fuerza para desarrollar vitalmente la vida de Dios en nosotros.
Sin eso padecemos hambre, inanición de Dios. Pues entonces hay que tomar muy en serio estas palabras del Señor. Los hermanos protestantes, con todo respeto, se escandalizaron de alguna forma y se alejaron de este misterio de la Eucaristía. Pasa lo que sucede en este Evangelio. ¿Cómo este hombre nos va a dar de comer su carne? Se va a matar a sí mismo, va a trozar su carne y nos la va a dar. Al final eso puede aguantar para algunos. ¿Cómo nos va a dar de beber? O sea, entendían todos desde el punto de vista de la razón, pero no lo entendían espiritualmente. Los hermanos protestantes se han apartado de este misterio, se han escandalizado y no reciben la Eucaristía. Quiero pensar, cuando leía estas frases de aquellos discípulos que se escandalizaron por estas frases del Señor, en la actualidad no le pasa a los protestantes, evidentemente, pero le pasa también a muchos católicos que a lo mejor hemos recibido esta noticia importante de la Eucaristía para vivir bien en esta vida, vivir según Dios, alimentados de Dios y conformándonos, siendo transformados, divinizados en Dios, pero de repente entramos en un enfriamiento y como que se enfría esa verdad y pasamos años sin confesar, sin comulgar. Así nos pasa, nos escandalizamos. El Verbo, semilla eterna del Padre, ha bajado al cielo para sembrar de noticias del reino. Y esta noticia que el Señor da en la sinagoga de Cafarnaún es el misterio más grande que pueda ser, porque es el misterio de su entrega y es el misterio del alimento y de la vida de la Iglesia. Sin la Eucaristía la Iglesia no puede vivir, no puede subsistir. Por tanto, un matrimonio, una familia sin la Eucaristía se desnutre. No nos escandalicemos de las palabras del Señor. ¿No entendían aquellos a qué se refería? ¿Será que va a trozar su carne? Pues entonces el Señor les dice que sus palabras encierran espíritu y vida, dan vida. Y como a fortiori de todo esto va a darles un ejemplo. Esto les escandaliza que yo les diga que tienen que vivir comiendo del cuerpo y de la sangre. ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba? Dice Hijo del Hombre y dice subir. Probablemente se está refiriendo al misterio de su ascensión que se daría. Él ascendería con esa carne que Él quiere entregar. Si es posible entregar esa carne, esa misma carne va a subir al cielo. Verán al Hijo. ¿Qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir? Dice Hijo del Hombre porque es hijo de María. Y cuando dice Hijo del Hombre se refiere no solo a Él, sino a todo Hijo del Hombre que cree en sus palabras. Por tanto, el Señor se está refiriendo a su propia ascensión, a la gloria del Padre,
pero se está refiriendo también a tu resurrección en la carne. Subirás al cielo. ¿Qué te escandaliza? Yo soy capaz de dar la carne para la vida del mundo. Aquel que come mi carne vivirá para siempre y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, que tu carne subirá a los cielos también. ¿Te escandalizan esas palabras? Eso es misterio de nuestra fe. Por eso el primogénito de entre los muertos es Jesús, aquel que subió a los cielos. Espera que su iglesia, la esposa, purificada por la aspersión de su sangre, como dice hoy San Pablo, también esté con él en la gloria del cielo, gracias al misterio del don de la Eucaristía, antídoto contra la muerte, medicina para el hombre. Misterio de la fe. No pongas obstáculos en tu razón. Eso es lo que dice el Señor. Estas cosas no se comprenden solo con la razón. Se comprenden si nos abrimos paso al misterio de la fe. Déjate atraer por el Padre para creer estas verdades. Porque hay muchos que van a rechazar estas verdades. Y el Señor ya sabía de antemano que muchos iban a rechazar estas verdades. Y se fueron. Son duras estas palabras. Nos vamos. ¿Quién las entiende? ¿Es que la comprendían carnalmente? ¿Es que querían comprender con su razón? Racionalizando las palabras del Señor, probablemente Judas también empezó a murmurar y a reírse de aquello de comer carne y sangre, porque se refiere después el Señor a Judas diciendo que era un demonio. Es decir, que ya sabía que lo iba a entregar. Empezó a murmurar contra él. Entonces, cuando el Señor ve que se van los discípulos, no dice, como a veces nos pasa, a ver, ¿por qué dije estas palabras así tan fuertes que muchos se han alejado de mí? En tal caso, vengan un momentito, vamos a cambiar el discurso y vamos a tratar de explicar de otra manera. No, el Señor los dejó ir. Y antes bien asevera sus verdades. Es que el Señor es el Señor, no puede cambiar las perspectivas de sus palabras, porque sus palabras son palabras fundadoras, palabras eternas. Él es el Verbo que viene a sembrar palabras de vida eterna, y lo va a decir San Pedro. ¿Ustedes también se quieren ir?, le dice a los apóstoles. ¿Dónde vamos a ir?, le dice Pedro, admirado. Tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que eres el ungido, el Santo de Dios. La cristiandad se encuentra hoy, todos los cristianos, en una situación muy difícil. Todos queremos cambiar el evangelio, desde los sacerdotes que no quieren el celibato, quieren un sacerdocio casado, quieren dar la comunión a quien sea, así está pasando en Alemania, desde los sacerdotes que no comprenden este misterio, hasta el pueblo fiel que quieren recibir la comunión como quiera. Cada uno tiene derecho a recibirla, porque se ha relativizado la palabra de Dios, la queremos comprender carnalmente y no como el Señor quiere que la entendamos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, solo tú. Nosotros obedeceremos, porque si no obedecemos,
nos negamos a vivir en la luz y no tendremos vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Y dice muy bien San Pedro, ¿dónde vamos a ir para encontrar soluciones a nuestra vida eterna? ¿Dónde vamos a encontrar solución de salvación, sino solamente en Jesús, aquel que es el mediador, aquel que te sentó a la mesa y que te ofreció la comida para que comieras y tuvieses vida con Él? Yo soy el pan de vida. Hemos de rezar mucho por las palabras de aquellos que se escandalizaron de la Eucaristía. Hemos de pedir mucho ser fieles hasta el fin a las palabras de Dios. Recomiendo vivamente a aquel que ha perdido fe en la Eucaristía que lea atentamente el capítulo 6 de San Juan. Se lo he recomendado a muchos protestantes, pero tienen que tener la apertura a leer palabra por palabra. Esa es la Iglesia de Cristo, la que vive de Cristo y la que vivirá de Cristo por la eternidad. Amén.